Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando leemos este salmo siempre pensamos en unos versículos anteriores que nos dice, si la edad llegas a 70, 80 años, y ya estás, ¿no? Y haz el bien mientras, pensando en tu fin. Pero este versículo puede tener también una aplicación más amplia. ¿Cómo podemos contar nuestros días para traer al corazón sabiduría? Vamos al conflicto de los siglos. ¿Todos conocéis este diagrama que está allí? ¿Todos tenéis algún libro de conflicto de los siglos donde aparece este diagrama? Sí. ¿Veis toda la cronología en una línea? Vamos a ver un detalle que está en la página siguiente. ¿Veis que hay la crucifixión de Cristo allí en medio? Nos marca unos años, unas pautas, todo profético, calculado a tope. Ahora vamos a ver qué escribió Ellen White en la siguiente página. En el capítulo Una profecía significativa, a menos traducido en español, nos dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, o sea, de la era cristiana, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Salvador fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Claro, puedes quedarte con la parte final para decir, entonces, levantar el tercer templo de Jerusalén y cristianos apoyar eso es una solemne barbaridad, escupir a Cristo, definitivamente pisotearlo. Pero hay un dato que nos interesa mucho. Dice que, precisamente, en el año 31 de nuestra era, pasan 4000 años desde el primer sacrificio. O sea, desde la entrada del pecado, 4000 años justos en el año 31. Bueno, por tanto, para verlo en un esquema, entra el pecado, pasan 4000 años y en el año 31 resulta que es la crucifixión de Cristo. Entonces, ¿cuándo será la segunda venida de Jesús? Todos los cristianos nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Cuándo volverá nuestro Señor? Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años, un día. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, otra vez la referencia, un día, 1000 años, cómputo profético. Lucas 24, 46, para ver de qué nos puede hablar estos textos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sucedió, ¿no? Al tercer día Cristo resucita. Pero nos quedamos solo con este concepto. Días literales, sucede esto. Es cierto, pasó. Oseas 6, del 1 al 3. Vamos al Antiguo Testamento. Jesús aún no había aparecido. Venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Otras versiones cambian un poco esta parte final. Hemos visto Jesús muere y resucita al tercer día. Pero en este texto, que podíamos aplicarlo totalmente a Jesús, hay detalles que nos dan a entender que es algo más que esto. Nos dará vida después de 2 días. Cuando te da vida es cuando estás muerto, ¿no? Por tanto, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, por tanto, por la eternidad. ¿Está hablando de los días literales de la resurrección de Cristo? ¿O está hablando de un futuro donde habrá la resurrección de los muertos para ser salvos y vivir delante de Él? Mirad ahora otro diagrama. Vamos completando datos. Entrada del pecado en Edén. Suceden 4.000 años, transcurren. 31 muere Cristo, han pasado 4.000 años. Pero la profecía nos dice que después de 2 días, por tanto 2 milenios, resucitará a los suyos para ser salvos por la eternidad, para vivir con Él. Por tanto, 2.000 años. Entonces tenemos los 6.000 años, que es de lo que tantas veces escribe Ellen White, como a los 6.000 años es el retorno de Cristo. En sus tiempos aún no habían pasado 6.000 años. Y luego, ya sabéis, viene un milenio más, ¿no? El milenio que ya no estaremos en la tierra, sino en el cielo, verificando el juicio de Dios, nosotros verificándolo, de los que no van a ser salvos o de los que no habrán sido salvos. Vamos a otro texto. Porque igual decís, uy, pero ¿tú qué estás diciendo ahora? Estás muy atrevido diciendo todo esto, porque ¿qué vas a poner una fecha? Reina Valera, versión 1960, Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dices, bueno, los ángeles igual no se han enterado, pero dice solo el Padre. ¿Y Jesús? Vamos a ver otro texto. Marcos 13:32, Reina Valera 1960. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Alguno de vosotros sabe el día y la hora? No, porque el Padre es el que dará la voz diciendo día y hora. Y será unos días antes de que eso acontezca. Por tanto, si os digo, el día no sé qué, tal vez a tal hora viene Cristo, os estoy mintiendo. Yo y cualquiera que os diga eso. Pero una cosa es el día y la hora. Sigamos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Ni el Hijo? Señores, pues entonces estamos equivocados como creencia adventista de que el Hijo es igual al Padre y el Espíritu Santo también. Si apoyamos esta traducción, aceptamos que Jesús no es Dios igual al Padre, es un Dios inferior, un Dios menor. Por tanto, tenemos una mala creencia, hemos de cambiar la creencia. ¿En serio? Pues ahora vamos a ver un texto de una versión inglesa antigua que cita James White, el marido de Ellen White, y que otros también apoyan, sin ser adventistas, como la traducción correcta a ese texto. Después de un buen análisis, la traducción es, en cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Por tanto, esta traducción correcta que apoya James White, ¿qué nos está diciendo? No es que nadie lo sepa en el cielo, sino que nadie lo va a dar a conocer sino el Padre. Pero lo saben los ángeles, lo sabe Cristo, y claro, lógicamente lo sabe el Espíritu Santo y el Padre. Pero ninguno va a hablar sino el Padre. Entonces esto ya te hace plantear algo aquí. Por tanto, lo que pensaba yo de pequeño, mi hermano Josep también en la iglesia, y hablábamos con la persona que hizo la iglesia en Girona, un hombre súper instruido con su esposa y la hermana de la esposa,
en tema profético y en toda la Biblia en general. Y nos planteábamos, yo recuerdo esa conversación, diciendo, si sabemos cuándo Jesús muere, pero también sabemos cuándo es el pecado, si son 6.000 años, si tenemos la fecha de inicio, sabremos la fecha, el año del final. Pero sabéis, ellos, al igual que nosotros, en su momento también habían aprendido lo que se había comentado tantas veces en la Iglesia Adventista. Y eran estos textos así: no se puede conocer el año del retorno de Cristo. Y nosotros de buena fe nos lo creímos. Pero ha llegado un momento en que Dios ha levantado su mano y puedes leer bien los textos, puedes contar bien y sabes cuándo vuelve nuestro Señor. Génesis 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, en sábado. 6 días y viene sábado, el séptimo, el descanso, el reposo. Entonces, ¿de dónde sacamos que hay 6.000 años de historia y vuelve Jesús? En la Biblia, hay que demostrarlo. Advent Review and Sabbath Herald. Esta publicación, ¿veis el año? Es muy antigua. Vais a ver este escrito, que lo escribió precisamente, se dice que el mayor exégeta de la Iglesia Adventista, J.N. Andrews. John Nervi Andrews creo que se llamaba. Mirad que aparece en este escrito del 21 de agosto de 1883. La idea de que la gran semana de 7.000 años fue indicado por la primera semana de tiempo ha sido la conclusión de muchos de los sabios y de los mejores hombres por un periodo de más de 2.000 años. Y él lo confirma. Dice que son sabios, los mejores hombres. Interpretan la semana de la creación, es literal, son 7 días, pero tiene una equivalencia, un significado profético, en el cual habría 6.000 años y el milenio. El reposo. El reposo, si hay reposo, en ese caso, en nuestra vida, en nuestros milenios, es porque ha habido el pecado. Y mostré en conferencias las declaraciones de judíos, de primeros cristianos, de los que llaman padre de la Iglesia, etcétera, etcétera, que afirmaban precisamente esto, como dice J.N. Andrews. Y esta ha sido la creencia del pueblo adventista. Y ahora se dice muchas veces que los 6.000 años es una forma de hablar, que eso no es así. Están cambiando la interpretación profética. O sencillamente dicen, no se puede saber cuándo fue el inicio del pecado, por tanto, no se puede saber tampoco el final. Pues señores, aquí estáis teniendo la verdad. Volvemos al diagrama. Entrada del pecado, pasan 4.000 años, Cristo en la cruz en el año 31, han pasado esos 4.000 años. Va a haber 2.000 años más hasta que resucite a los suyos, vivan eternamente delante de él. Y luego viene el milenio. Pues 4 más 2, a ver, los niños que están aquí, 4 más 2, 6. Y los mayores de aquí, también sabéis sumar, ¿no? Son 6.000 años. ¿Cuándo se cumple eso? Si pasan 4.000 años hasta el año 31, cuando Cristo es crucificado, y van a ser 6.000 años, ni más ni menos. 2031. No hace falta ser Einstein, ni Newton, ni el intelectual mayor del mundo. Hasta un niño puede contarlo. Dios ya levantó hace años su mano sobre cuándo va a volver.